Un amigo mío acaba de terminar Historia y Literatura, una carrera preciosa, la verdad. Y hablando sobre su titulación me comentaba cuánto le gustaría trabajar en el Instituto Cervantes. Profundizando en el tema, me di cuenta de la magnitud. En Reporter 21 conoceremos hoy uno de los legados más grandes de España en todo el mundo. El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. En sus actividades, el Instituto Cervantes atiende fundamentalmente al patrimonio lingüístico y cultural que es común a los países y pueblos de la comunidad hispanohablante. Está presente en 90 ciudades de 43 países en los 5 continentes. Además, cuenta con 2 sedes en España, la sede central de Madrid y la sede de Alcalá de Henares. Hoy vamos a conocer el Instituto Cervantes, por el cual se nos conoce en todo el mundo. Y para ello vamos a contar con la colaboración de Vicente Sánchez Moltó, cronista oficial de Alcalá de Henares, y de José Manuel Lucía, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy, en Reporter 21, Instituto Cervantes. Bienvenidos. Miguel de Cervantes Saavedra nació en 1547 en Alcalá de Henares. El cuarto de 7 hijos, fue poeta, soldado, novelista y dramaturgo. Tuvo una vida llena de altibajos. Viajó desde muy niño por los vaivenes de su familia. Fue preso y herido. Pero para deleite de todos nosotros, en los últimos años de su vida logró dedicarse a aquello por lo que había luchado y amado, la literatura. No me interesa conocer la obra de un autor mediocre. ¿Mediocre? No voy a tolerar insultos. Pues si no queréis tolerarlo, salid de mi celda. ¡Carcelero! ¡Menudo genio! Más genio que vos, escritorzucho. Habría que ver qué habéis escrito. No merecéis leer ni una coma. Me voy. En 1605 publica la que es considerada la obra cumbre de la literatura universal y el principio de la novela moderna, El Quijote. Un retrato de unos ideales admirables burlescamente enfrentados a la mísera realidad. Es, después de la Biblia, el libro más editado y traducido en el mundo. Murió en 1616, pero no ha sido hasta el 2015 que se han hallado sus restos en el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid, irónicamente situado en la calle Lope de Vega, su eterno rival tanto en la vida como en el papel. No es de extrañar que por su legado a la literatura, el Instituto Cervantes, un organismo creado por España para promover la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en exterior, lleve su nombre. Por todo ello, se calcula que hoy hablan español 559 millones de personas en todo el mundo. El número de turistas que visitó la ciudad de Cervantes creció un 21,7% en el último trimestre, de los cuales un 11,5% eran extranjeros. Conocemos a Cervantes. Yo soy Miguel de Cervantes y Saavedra. Hijo de Rodrigo de Cervantes y de Leonor Cortinas, nací en la ciudad de Alcalá de Henares y fue bautizado el 9 de octubre de 1547 en la iglesia parroquial Santa María la Mayor. Las investigaciones determinaron que Cervantes nació en Alcalá de Henares y en los años 50 se identificó este lugar como la casa natal. Cervantes nació en 1547. Vivió posiblemente en esta casa pues cerca de 4 años. Prácticamente los primeros 4 años de su vida se puede decir que los pasó en este lugar. Mi padre, médico cirujano de profesión, tuvo 7 hijos de su matrimonio. Yo soy el cuarto. El abuelo de Cervantes manejaba dinero y realmente en la época en la que vivieron aquí
pues la solvencia económica de la familia era importante. Sin embargo, cuando nace Cervantes, la familia comienza a tener ciertos problemas económicos que precisamente obligan a que se vayan fuera a Valladolid a los pocos años de nacer Cervantes. Lo que fue el oficio del padre, que fue cirujano sangrador, venía a ser como una especie de curandero, médico curandero, no llegaba a ser un cirujano titulado. El padre de Cervantes era sordo y por eso no pudo optar a los estudios superiores en medicina. Se recrea el oficio del padre con la silla de cirujano, también de barbero, porque también hacía pequeñas curas, incluso también puede ser que ejerciera de barbero. La hermana de Cervantes, una de las hermanas de Cervantes, coge los hábitos y los coge y aquí en el convento que tenemos aquí al lado, en la calle Imagen, e incluso llega a ser priora de ese convento, y ya pasa su vida allí. Que fuese de su interés. Que amé la poesía, y así es, aunque a decir verdad, siempre fui más versado en desdichas que en rimas. También encontré gran consideración en el mundo del teatro, y publiqué 20, o eran 30 las comedias, que todas se recitaron, y eso sí, ninguna mereció por parte del público ni pepino, ni tomate, ni lechuga, ni ninguna otra arma arrojadiza, que yo soy autor de la Galatea, o de las novelas ejemplares. Para que Cervantes sea un referente de la ciudad y que sea nuestra mejor imagen de cara a toda la Comunidad de Madrid, a toda España y en general a todos los que hablan castellano en el mundo, que son muchas personas. La figura de Cervantes es un gran desconocido. Realmente su vida es una vida complicada, una vida en la que triunfa al final de su vida, cuando ya es mayor. Su mejor obra es la segunda parte del Quijote, y eso nos muestra cómo en la vida merece la pena el esfuerzo, y nosotros queremos hacer en este cuarto centenario de su muerte una rememoración de toda esa vida de Cervantes y aplicarla a la realidad que hoy podemos ver en los barrios de la ciudad, en la vida complicada que tienen muchas personas, en la gente que ha tenido que salir al extranjero para poder vivir, como hizo Cervantes, que tuvo que hacerse soldado para poder subsistir y llevar una vida más digna. Por lo tanto, creo que es muy vigente la figura de Cervantes en la realidad que vivimos actualmente en España. Pues se siente una muy orgullosa por lo que representa, por lo que significa. Lo que pasa que nos gustaría que aún tuviese más resonancia por las fechas que son, porque creo que en Inglaterra esto lo han celebrado muchísimo mejor que aquí, pero bueno, tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Yo soy de Argentina y hace unos días que estamos con mi esposo visitando diferentes lugares. Sabemos que es la cuna de Cervantes, toda la relevancia que ha tenido el Quijote, Sancho, es una historia muy conocida en el mundo. Fui docente en mi época de servicio y en la escuela se enseña siempre el Cervantes. Siempre decimos que es como una Biblia por la magnitud que tiene. Fue más que nada la parte del Quijote. Del Quijote y Sancho, los molinos de viento, era lo que más se recalcó siempre. Y se ha inculcado en los chicos desde muy pequeño por ser un escritor tan famoso. Viene muchísima gente y sobre todo estudiantes, colegios, y sí que es verdad que este año se está viendo que es más internacional. Yo que frecuento esta plaza, pues vienen colegios franceses, el otro día eran americanos. Estamos de turistas paseando desde Buenos Aires, Argentina, vinimos primero a Portugal y distintas partes de España, ahora estamos en Madrid hasta mañana y quisimos hacer una recorrida por Alcalá de Henares. Sabemos que es una ciudad muy antigua y tiene mucho que ver con Miguel de Cervantes Saavedra y que nació acá. Tiene muchísima repercusión, sabemos que fue 400 años de la muerte de Cervantes, se han hecho en todo el mundo distintos homenajes, exposiciones. Yo soy bibliotecaria universitaria, trabajo en la Universidad Nacional de La Matanza y sé un poco de esto. A mi papá le encantaba, le gustaba mucho el Quijote, lo leyó
Eso es lo que conozco bastante. Soy Dulcinea, la dulce Ana del Toboso. Muchas noches sueño con el Toboso y viajo a través de su historia. Tierra de ancestrales costumbres y nobles habitantes, donde el tiempo ha dejado su huella y marcado el carácter de sus gentes. Deciros que Alcalá sin duda alguna es Cervantes, pero Alcalá también es una ciudad con más de 2000 años de historia y son muchos los edificios que podemos ver vinculados a la figura del escritor. La primera, sin duda, su casa natal, el lugar donde se supone nació el escritor más o menos hacia el 29 de septiembre del año 1547. 29 de septiembre porque es el día de San Miguel y antiguamente siempre se ponía el santo del día al niño que nacía. Después nos iremos a la Capilla del Oidor, el lugar donde fue bautizado el escritor el día 9 de octubre del año 1547. Fue bautizado él en ese lugar y 4 de sus hermanos, que también nacieron en la ciudad de Alcalá: Rodrigo, Andrés, Andrea y Luisa, que se quedó como monja de clausura en uno de los conventos de nuestra ciudad. Todo ello, la casa natal de Cervantes, más lo que es el convento de la Imagen, se encuentran situados en la antigua judería de la ciudad, que es la calle Mayor, la calle soportalada más antigua de Europa y la más larga de España, con soportales. Y al lado también de la casa natal de Cervantes nos vamos a encontrar con otro sobresaliente edificio donde también tiene vinculación la familia Cervantes, que va a ser el Hospital Medieval de Antezana. Seguiremos adelante del recorrido, pues sin olvidar la plaza que lleva su nombre, la Plaza de Cervantes, donde encontramos su estatua, una estatua que data del año 1898 y que, bueno, sin duda alguna es la plaza hoy día central de la ciudad de Alcalá de Henares. Y por otro lado tenemos en la misma plaza el Corral de Comedias, un edificio del año 1601 donde Cervantes probablemente lo conociese y donde probablemente también alguna de sus obras también fuese representada. ¡Ah! ¡Acabaré con vuestras vidas! ¡Malvados! ¡Vamos, retirante! Dejadlo perseguir molinos, que tenga aventuras con caballeros de espejos. ¡Oh, crueles y viles criaturas! ¡Que es un solo caballero el que os acomete! Dejadlo montar en el caballo de la ilusión. Dejad que escuche el mensaje del caballero de la blanca luna. Dejadlo viajar, leer, soñar, enamorarse. ¿Qué me contáis de Sancho? Del racional Sancho. Dejadlos a los dos. Y el Paraninfo, el lugar donde todos los años, el día 23 de abril, el rey de España viene a entregar el premio Cervantes de Literatura, el premio más importante de la literatura a la lengua castellana y donde, bueno, pues sin duda alguna es el acto más importante que conmemora ese momento de la literatura en nuestro país. Estoy bautizado en la pila de Cervantes y casado en la Magistral. Y mi mujer, que para descanse, nacida en la casa de Cervantes, bautizada en la pila de Cervantes y casada en la Magistral. La repercusión internacional yo creo que se basa en dos líneas, una a través del Instituto Cervantes, con sus centros alrededor del mundo, en Asia, en Brasil, en Estados Unidos. No solamente son centros de cultura y de lengua española, sino que también transmitimos cultura, lengua, tradición. Entrega de los premios Cervantes, como ya sabéis, es un premio que emite el Ministerio de Cultura y tenemos el orgullo de tenerlo cada año aquí, en el Paraninfo. Lo más importante del premio es la repercusión internacional, dado que cada año se entrega un año a un escritor iberoamericano y otro año a un escritor español. No solamente se elige como referente de lengua y de escritura,
sino como referente de una vida. Se elige unas personas que están vinculadas a la literatura, pero también a un proceso durante toda su vida, pues como figura pública, cultural. En este caso, este año ha sido a Fernando del Paso, el mexicano. Cuando Cervantes acaba de escribir algunas páginas del libro, me deja aquí, en mi pueblo, el Toboso, mi patria, la que yo conozco, la que quiero. Toboso es la patria de Dulcinea, es conocido por la cuna del amor. El Toboso en una época fue un pueblo importante y fue elegido en su momento por Cervantes para situar aquí a la amada de Don Quijote. Don Quijote tenía que luchar por un ideal, tenía que tener, como un buen caballero, tenía que tener una amada. Y entonces fue ella la elegida, doña Ana Martínez Zarco, una ilustre ciudadana del Toboso, que en su momento todos creemos que Cervantes la llegó a conocer personalmente porque él en un momento de su vida pasó por aquí. Eligió el Toboso, eligió aquí a su amada, a doña Ana Martínez Zarco, a la que puso el nombre de Dulcinea, y la eligió para ser la dama de Don Quijote. De hecho, tenemos un recorrido, una llamada ruta literaria, que corresponde con el capítulo 9 de la segunda parte del Quijote. Entonces es el recorrido que en su momento, en el capítulo 9, hizo Don Quijote y Sancho en busca del palacio de Dulcinea. Y aparecen frases como con la iglesia de Mordado, que posteriormente pasaría a la historia y todos reconocemos. Estamos en el Museo Cervantino del Toboso. Aquí lo que puede ver el visitante es una colección monográfica de ejemplares del Quijote en diferentes lenguas y muchos de ellos dedicados y firmados por personalidades importantes que han llegado a través de diferentes embajadas, organismos públicos del mundo. Realmente pues los allegados desde Australia, por ejemplo, desde Rusia, últimamente ha llegado uno desde Uruguay, las de 1880. Y realmente es una edición que se publica en Uruguay en fascículos y es de aquella primera tirada que ellos imprimen en este país. Una carta adjunta firmada por José Mújica. A nivel internacional las hay ediciones firmadas por personalidades tan importantes como puedan ser Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, y cuando fuera presidente de Sudáfrica pues también se sumó aquí a nuestra colección. Desde Polonia, cuando fuera presidente de Polonia, pues llegó también aquí a la colección. Pues tenemos lenguas raras, curiosas. Por ejemplo, hace poco se nos ha sumado un ejemplar en otomí. Es una edición además que está no es bilingüe, es trilingüe, en lengua inglesa, española y otomí, y nos la ha hecho llegar desde la Universidad Nacional de México el mismo traductor. Es el libro más traducido, más editado, más publicado después de la Biblia. Pues precisamente porque en él se inicia la novela moderna, entre otras cosas, y por todas las enseñanzas y la actualidad que hay dentro de su contenido, dentro del Quijote. Toda persona que lee en él siempre encuentra cosas nuevas, cosas que se pueden aplicar a la actualidad, y bueno, pues ahí hay una sabiduría que nos dejó Cervantes para todos. Ahora mismo son 72 lenguas diferentes. Y esto no para. Cada vez que relees un capítulo nuevo, pues encuentras cosas nuevas y dices lo difícil que veías al principio cuando estabas en el instituto y leías cuando eras joven, pues ahora parece ser que lo vas entendiendo de otra forma cuando lo coges y lo miras un poquito más detenidamente. Entonces, realmente sí que tiene cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y por eso es algo importante dentro de la literatura. Destaco al Quijote, a Cervantes como Quijote, como persona idealista, la lucha contra los molinos, como persona, todos en la vida vemos inalcanzables nuestros sueños. Cervantes también lo veía inalcanzable. Se transforma a través del Quijote en ese sueño y en esa filosofía popular y en esos ayudantes como Sancho que le acompañan en esa aventura. Yo me identifico como un Quijote, un aventurero, un pobre hombre que tiene esos sueños que no se sabe si los alcanzaremos algún día.
Un grupo de investigadores españoles encontró los restos del escritor. Mediante un radar se pudo comprobar la existencia de tumbas debajo de la iglesia y su localización exacta. Las excavaciones comprobaron que había 240 yacimientos de cuerpos. La tumba de casi 400 años estaba bajo el convento de las Trinitarias Descalzas. Desde el 11 de junio de 2015 descansan los restos del escritor literario más universal en su nuevo monumento de honor, erigido en la iglesia de San Ildefonso del convento de las Trinitarias Descalzas, en cuya cripta fueron hallados los restos. Yace aquí Miguel de Cervantes Saavedra, reza el encabezado de la placa conmemorativa del sepulcro inaugurado, que incluye unos versos de los trabajos de Pérsiles y Segismunda. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. No sabemos si el tiempo volverá a darnos un escritor como Cervantes, pero nos queda su legado que nos acompañará hasta el fin de los días. Hoy tengo el placer de tener a mi lado en plató a Vicente Sánchez, cronista oficial de Alcalá de Henares. Bienvenido. Gracias. Y a José Manuel Lucía, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, lo hemos visto en el reportaje Instituto Cervantes, un legado importantísimo a nivel mundial. Sin duda. Además, este año celebramos el cuarto centenario. Cervantes. El cuarto centenario de la muerte de Cervantes, efectivamente. Muy bien. Me gustaría que nos centremos en los institutos que hay repartidos a nivel mundial. ¿En cuántos países estamos presentes? ¿Qué próximas aperturas hay previstas? Bueno, pues el número de institutos Cervantes en este momento son 77, aunque hay uno que está temporalmente cerrado por cuestiones obvias, el de Damasco. Y bueno, las aperturas previstas son de otros 3 nuevos institutos en Washington, en Luxemburgo y en Singapur. ¿Y por qué nace el instituto? ¿Por qué se crea? Bueno, pues el instituto tiene esa idea, cuando en un momento dado el gobierno español lo hace, pensando como el Instituto Goethe para el alemán, el Alliance Française para el francés o el British Council, precisamente el inglés. Es decir, tener una herramienta que en un momento dado nos permite en todo el mundo, por un lado, organizar la enseñanza del español, que era algo que también hace 25 años se necesitaba, pero también tener ese espacio en los lugares donde no se habla el español como lengua materna para poder difundir también la cultura, no solamente del castellano o del español de la península, sino también de todas las modalidades del español de América, y también tiene dentro del Instituto Cervantes la difusión del catalán, del gallego y del euskera, también como lenguas que forman parte de lo que es la riqueza lingüística precisamente de España. Estupendo. Un gran legado, desde luego. Y bueno, ¿qué instituto podríamos decir que es el más conocido, quizás el que más visitas recibe? Bueno, la verdad es que el Instituto Cervantes, que está en diferentes, en tantos países, como decía precisamente Vicente, nos encontramos algunos, por ejemplo, seguramente el más populoso de alumnos, seguramente sea el de Sao Paulo, porque a fin de cuentas Brasil ha sido uno de los países más importantes, porque en un momento dado se consiguió incluso que el español fuera una lengua vehicular de las enseñanzas del instituto, de secundario, precisamente en ese país. Realmente que estamos, el Instituto Cervantes, presente en Sao Paulo, en Río de Janeiro, está también en Curitiba, está en Bahía y está en Brasilia, lógicamente la capital, digamos, seguramente sea de los países que más tenga. Y entonces, bueno, realmente es impresionante estar en ese centro, en lo que es la Avenida Paulista de Brasil, con tantísimos alumnos que tiene. Pero también el Instituto Cervantes, que está en Londres, o que fue el primero precisamente que se creó, o en un momento el que está en París. O sea, realmente en todos los países, en todos los lugares en donde realmente el español es importante, ahí también el Instituto Cervantes ha hecho un esfuerzo enorme desde hace 25 años de estar presente y ser nuestra mejor embajada, ni más ni menos que con nuestro mejor embajador, que a fin de cuentas es el nombre de Miguel de Cervantes. Precisamente es una embajada, se nos conoce en España por esto. Y bueno, ¿qué criterios utilizan para una nueva apertura en un lugar concreto, en un país concreto? Bueno, hay que tener en cuenta que el Cervantes tiene una característica diferente al British, o digamos, que es que todos los Cervantes, todos los institutos forman una red.
En realidad podemos decir que tenemos todos esos centros, luego hay toda una serie de centros satélites en donde de alguna manera se adscriben, pero todos los Cervantes tienen que enseñar de la misma manera, con un mismo criterio curricular, están todos conectados con una red informática para poder compartir todos los requisitos y todas las herramientas que en el Cervantes desde la sede central se está ofreciendo, de tal manera que abrir un Cervantes hay que pensar que es un esfuerzo también importante, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que se ha hecho? En unos años se hizo mucho esfuerzo de abrir en aquellos países donde había una gran demanda, también en los países en donde había una importancia geoestratégica o una importancia política, y en estos años de crisis, que también son años en donde, bueno, pues hay que hacer una mirada mucho más cuidadosa de lo que se hace con el dinero público, pues realmente se ha estado pensando, por ejemplo, lo que decía Vicente, pues en un momento dado Washington era importante porque, claro, tener un centro en Nueva York, tenerlo en Chicago, tenerlo en Albuquerque y no tenerlo en la capital, precisamente donde está también manejándose mucho de la política lingüística, que en un momento dado tan importante como es la de Estados Unidos en relación al español, pues realmente era importante tener en ese lugar, ¿no? Desde luego. Y volviendo al tema del centenario que celebramos este año, ¿qué se está haciendo para celebrarlo? ¿Qué actividades están enfocadas a que es un año especial? Bueno, hay todo tipo de actividades, de celebraciones a diferentes niveles, bien a nivel estatal. En este momento está abierta la magna exposición que hay en la Biblioteca Nacional, comisariada precisamente por José Manuel Lucía, que él puede hablar muchísimo mejor, más profundidad que yo de esa gran exposición, pero bueno, luego hay todo tipo de actividades, bueno, pues en todos los campos, evidentemente, los campos de las artes dramáticas, música, danza, naturalmente publicaciones, muchísimo las aportaciones que están apareciendo en estos últimos meses, nuevas aportaciones bibliográficas, nuevas ediciones de las obras de Cervantes, ediciones comentadas, en fin, a todos los niveles, es amplísimo el programa. ¿Y se preparan aquí o también se preparan en otros países? No, también, a mí me consta que también hay países en los que están haciendo programaciones específicas, al margen de los países que ya tienen ciudades con una gran tradición cervantina, como es el caso de México, con Guanajuato, o como es el caso de Argentina, con Azul, el caso de Uruguay, con Montevideo. También hay muchos otros países que están participando, que están, que quieren conmemorar y que están conmemorando este cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Sí, incluso, si quieres, mira, Carmen, en relación al Cervantes, por ejemplo, el año pasado, para conmemorar los 400 años de la segunda parte, hicimos una exposición que es Quijotes por el Mundo, que se inauguró precisamente en la sede central del Instituto Cervantes, en la calle Alcalá, en Madrid. Bueno, pues este año esa exposición se ha hecho una versión portátil, que es la que se está moviendo por todo el mundo. Ahora la tenemos en Puerto Rico, que precisamente la inauguraron los Reyes en el Congreso de la Lengua, ahora en el mes de marzo, y en el mes de julio va a estar en Nueva York, luego vamos a llevarla a Chicago, pero al mismo tiempo otra mucho más pequeña la tenemos en Londres, va a ir también a Rabat y también a otros lugares del norte de África. Porque también algo que es importante es que el Cervantes, por un lado, cada uno de los centros está organizando muchas actividades, por ejemplo, ahora por ejemplo en Santiago de Chile, bueno, digamos el Cervantes en este caso con el Centro Cultural, han estado haciendo también la lectura continua del Quijote durante el tiempo. Entonces hay realmente una muy buena conexión entre el Cervantes, que está en todos los países que son de habla no española, y luego los centros culturales que dependen de la ECID, que están en los países precisamente de habla española, es decir, en el caso de Argentina o en el caso de Chile o bueno, en el caso de Uruguay, ¿no? Entonces hay una conexión precisamente para aprovechar exposiciones, para aprovechar todo tipo de actividades, en donde por un lado es ayudarles con algo externo, pero al mismo tiempo ayudarles también que ellos hagan muchas actividades con los estudiantes, porque si un estudiante de español al final quiere seguir trabajando y quiere seguir estudiando español, es porque se siente llamado, se siente implicado, y en un momento dado no es simplemente un espectador de aquello que se está haciendo, sino también es protagonista, y es algo que realmente es importante, ¿no? Al final es una conexión mundial que es una repercusión mundial. Vamos a ver cómo lo contábamos en el reportaje. Destaco al Quijote, a Cervantes como Quijote, como persona idealista, la lucha contra los molinos, como persona. Todos en la vida vemos inalcanzables nuestros sueños. Cervantes también lo veía inalcanzable. Se transforma a través del Quijote en ese sueño
Y en esa filosofía popular y en esos ayudantes como Sancho que le acompañan en esa aventura, yo me identifico como un Quijote, un aventurero, un pobre hombre que tiene esos sueños que no se sabe si los alcanzaremos algún día. En él se inicia la novela moderna, entre otras cosas, y por todas las enseñanzas y la actualidad que hay dentro de su contenido, dentro del Quijote. Toda persona que lee en él siempre encuentra cosas nuevas, cosas que se pueden aplicar a la actualidad, y bueno, pues ahí hay una sabiduría que nos dejó Cervantes para todos. Y tras ver esto me planteo una pregunta. ¿Volveremos a tener un legado como el que nos ha dejado la figura de Cervantes? Bueno, pues la verdad que ese legado que va creciendo, porque además lo bueno que tiene Cervantes es que estamos conmemorando los 400 años de un hombre que murió, pero a partir de ese momento su legado, su obra y todos los valores que al final tiene alrededor no ha dejado de crecer. Entonces realmente lo que tenemos que hacer no es tanto pensar quizás en tener otros legados y sustituir incluso a Cervantes, sino hacer de Cervantes ese buque insignia que en un momento dado nos permite tener esa presencia universal y que nos reconozcan en todos los lugares y sobre todo que se reconozca a todo el mundo precisamente en esa figura que al final es una figura mítica, pero que tiene también mucho que todavía ofrecernos y desafiarnos en este siglo XXI, ¿no? ¿Y qué es lo que más se reconoce, como dice él, de Cervantes en el extranjero? ¿Qué es lo que más llama la atención del legado que nos ha dejado? Sin lugar a dudas, pues los que probablemente sean, sin lugar a dudas, es uno de los grandes mitos ya universales, que es el Quijote. El Quijote es reconocido absolutamente en todo el mundo, en los 5 continentes. Puede que haya gente que no conozca, que no sepa el nombre de Cervantes, pero la figura de Don Quijote y lo que supone Don Quijote, la aventura de los molinos, eso sí que es universalmente reconocido. A veces haciendo reinterpretaciones propias, reinterpretaciones iconográficas, cambiando la imagen que nosotros tenemos aquí desde el ámbito más occidental, pero sin lugar a dudas siendo el Quijote. Es uno de los grandes mitos universales, como puede ser Don Juan o como puede ser otros, ¿no? Pero uno de los grandes. Entonces ese es el reconocido universalmente, sin lugar a dudas. ¿Sabemos a cuántos idiomas ha traducido? El número total... Bueno, en la exposición está justo, hicimos el estudio y en abril del año pasado teníamos a 146. 146. A 146 variedades lingüísticas. Pero estamos justamente ahora en un proyecto, precisamente con el Instituto Cervantes y con la Universidad Complutense y con una asociación que se llama Andalucía, la otra Andalucía, que estamos haciendo un Quijote políglota, un Quijote universal. Cada capítulo traducido a una lengua diferente. Y vamos a llegar a los 170 lenguas, cuando termine el 2016, a las 170 variedades lingüísticas precisamente de traducción del Quijote. No hay ninguna obra que tenga esas características de que en un momento dado esté traducida a tantos lugares, porque hay que entender que la traducción es también una apropiación. O sea, realmente cuando alguien lo traduce, lo está leyendo, ya no está leyendo algo ajeno que forma parte de otro ámbito lingüístico, de otro ámbito cultural, sino que en un momento se lo ha traído al suyo. Por ejemplo, lo hemos traducido a una serie de lenguas americanas y, por ejemplo, tenían un problema que es, no existía la palabra duque en esa lengua, no tenían ese concepto. Entonces lo han traducido por embajador, teniendo en cuenta aquello que en un momento dado podía parecerse lo más cercano, ¿no? Bueno, pues eso también es lo que tiene la traducción, que al final es implicarse como casi en la columna vertebral precisamente de ese mundo, ¿no? Y hablando de Quijote, que es lo más conocido de Cervantes, ¿qué podríamos decir que es lo más desconocido de la figura y de su legado? Pues habría que distinguir entre lo que es la figura de Cervantes y lo que es el legado, ¿no? El legado literario. Quizás de la figura, aunque resulte un poco sorprendente, la biografía. Todavía hay demasiados aspectos de la vida de Cervantes que nos son desconocidos. Contamos relativamente con poca documentación y hay de muchos momentos de su trayectoria vital que, que aún no conocemos en profundidad. Y en cuanto a su obra, claro, el Quijote eclipsa todo.
la obra de Cervantes. Entonces, bueno, pues hay otras obras que son realmente muy importantes, desde los trabajos de Persíles y Sigismunda, el viaje al Parnaso, que bueno, pues, quedan bastante relegados por la importancia del Quijote. Porque, bueno, el Quijote en primer lugar, pero a una gran distancia las novelas ejemplares, y los entremeses son prácticamente lo que se conoce más popularmente de Cervantes, ¿no? El resto de su obra, desgraciadamente, permanece mucho más en el olvido, ¿no? Es el instituto el que se encarga de estudiar y de recopilar toda esta información acerca tanto del Quijote, de la obra, como de Cervantes. Bueno, quizás el Instituto Cervantes lo que pretende más es la difusión de la lengua y de la cultura, ¿no? La investigación la labor de investigación sobre la obra de Cervantes, bueno, pues se encuentra tanto en universidades, naturalmente en la Academia Española, en muchísimos ámbitos distintos, ¿no? Y cada uno, pues desde su posición, con sus propios intereses, evidentemente sigue profundizando en este aspecto. ¿Se realizan en esta misma línea que comentábamos labores de investigación? Sí, se sigue. Nosotros tenemos Cervantes ha ido generando también toda una serie de asociaciones, ¿no? Por ejemplo, está la Asociación de Cervantistas, que nos reúne a más de 450 cervantistas en todo el mundo, que desde diferentes universidades, centros de investigación o propio placer personal se dedica y nos dedicamos a investigar sobre la vida y la obra de Cervantes, ¿no? Realmente tenemos una obra magnífica de investigación, que es la gran enciclopedia cervantina, que ningún autor del mundo la tiene, que van a ser como 14 tomos, de cada uno de ellos 1000 páginas, o sea, unas 14.000 páginas, en donde todo lo que tenga que ver con Cervantes, con su vida, con su obra, pero también con la recepción, con los estudiosos, con el mundo cotidiano que en un momento dado él pudo vivir, todo eso está reflejado en esa magna obra que lleva precisamente Carlos Alvar, que dirige desde la Universidad de Alcalá, ¿no? Entonces, realmente, Cervantes, bueno, pues no solamente están los cervantistas, que son los que dedicamos a estudiar, sino también estamos los cervantófilos, que son los que nos dedicamos a coleccionar objetos alrededor de Cervantes, y bueno, y Vicente y también yo somos dos cervantófilos apasionados precisamente de que todo lo que cae sobre Cervantes y sobre todo el Quijote al final termina en nuestras manos, pero también está todo lo cervantino, es decir, aquello que tiene que ver con Cervantes, que tiene que ver mucho también con el paisaje, que tiene que ver mucho con su vida y con su proyección, pero también algo muy importante que son los valores. Es decir, si realmente el Quijote al final es tan universal, no es porque sea una obra literaria que es leída, comprendida, analizada por tantas personas, sino porque tenemos unos valores de diálogo, unos valores de generosidad, unos valores positivos que desde los niños tenemos que intentar y esforzarnos en que los conozcan, pero también hacer que eso también sean valores propios de una sociedad que puede ser seguramente con esos, si los tuviéramos presentes, esos valores, podría ser una sociedad un poquito mejor, ¿no? Bueno, pues de esos valores y de la historia de Cervantes vamos a ver en el reportaje. Las investigaciones determinaron que Cervantes nació en Alcalá de Henares y en los años 50 se identificó este lugar como la casa natal. Cervantes nació en 1547. Vivió posiblemente en esta casa pues cerca de 4 años. Prácticamente los primeros 4 años de su vida se puede decir que los pasó en este lugar. El abuelo de Cervantes manejaba dinero y realmente en la época en la que vivieron aquí, pues la solvencia económica de la familia era importante. Sin embargo, cuando nace Cervantes, la familia comienza a tener ciertos problemas económicos que precisamente obligan a que se vayan fuera a Valladolid a los pocos años de nacer Cervantes. Fue el oficio del padre, que fue cirujano sangrador, venía a ser como una especie de curandero, médico curandero, no llegaba a ser un cirujano titulado. El padre de Cervantes era sordo y por eso no pudo optar a los estudios superiores en medicina. Se recrea el oficio del padre con la silla de cirujano, también de barbero, porque también hacía pequeñas curas, incluso también puede ser que ejerciera de barbero. La hermana de Cervantes, una de las hermanas de Cervantes, coge los hábitos y los coge y aquí en el convento que tenemos aquí al lado, en la calle Imagen, e incluso llega a ser priora de ese convento, y ya pasa su vida allí. El resto de la familia, como digo, pues se mueve bastante. De hecho, el propio Cervantes, acaba yendo a Italia, es hecho preso, cautivo en Argel, en fin, lleva una vida bastante movida, podríamos decir.
Y vemos la historia de Cervantes y se puede hacer realidad. Podemos visitar sitios históricos donde hacernos eco de esto que hemos visto en el reportaje. Efectivamente, aparte de la casa Museo de Cervantes, la casa natal, situada en la calle de la Imagen, con vuelta a la calle Mayor, exactamente enfrente está la casa de la Calzonera, que es otra de las casas que tenía la familia Cervantes en Alcalá. Naturalmente, la pila bautismal de Cervantes, que se encuentra en la actualidad en la capilla del Oidor. Se puede naturalmente visitar, ver el monumento a Cervantes, que es el segundo monumento más antiguo que se levanta en el mundo. El primero fue el de la Plaza de las Cortes de Madrid y el segundo es el de Alcalá de Henares. Yo también incluiría en el recorrido el Corral de Comedias de Alcalá, porque estoy absolutamente convencido, aunque no haya un testimonio documental que lo pruebe, de que las obras de Cervantes se representaron en vida de Cervantes en ese Corral de Comedias, en 1603 y en 1606, por Nicolás de los Ríos y por Gaspar de Porres, que eran dos autores, dos directores de compañías de teatro con los que concertó Cervantes comedias, y entonces en los 20-21 días que representaron en Alcalá, seguro que alguna de sus obras se pusieron ahí en el Corral de Comedias, se pusieron en escena. Puedo concluir entonces que la repercusión turística que tenemos por el legado de Cervantes es enorme. Sí, es importante, aunque en Alcalá efectivamente, como se ha dicho en el reportaje, solamente vivió de forma continuada los primeros años de su vida, luego la familia marcha a Valladolid, de Valladolid vuelven a regresar otra vez a Alcalá. Sí que hay varios momentos a lo largo de la vida en los que Cervantes o bien vive en Alcalá o bien hace visitas a Alcalá, bien a alguno de sus amigos, como Figueroa, el divino, el poeta, o bien cuando se publica en Alcalá la Galatea, la primera novela de Cervantes en el año 1585, e incluso ya en los últimos años de su vida, en el año 1613, que aquí en el convento, en el monasterio de Santa María de Jesús de los franciscanos, ingresa en la venerable Orden Tercera de San Francisco, con la que luego se enterraría en 1616 cuando fallece el 22 de abril en Madrid. Pues vamos a recordar, como hemos visto en el reportaje, la repercusión turística de Cervantes. El cuarto centenario de Cervantes lo que nos está demostrando es la vigencia de Cervantes como un foco que atrae turismo, que atrae personas a la ciudad. Hemos visto cómo ha subido un 15% las pernoctaciones en este año. Estamos viendo cómo fin de semana tras fin de semana la ciudad se llena de turistas que están visitando la ciudad, y ese banderín de enganche, el banderín de Cervantes, aparte de hacer ciudad hacia adentro, como he dicho antes, hace ciudad hacia afuera. Por lo tanto, estamos convencidos que este año nos sirve para proyectar la mejor imagen de esta ciudad. Una ciudad, como digo, amable, una ciudad fácil de recorrer y una ciudad que merece la pena ser visitada. Tiene muchísima gente y sobre todo estudiantes, colegios, y sí que es verdad que este año se está viendo que es más internacional. Yo que frecuento esta plaza, pues vienen colegios franceses, el otro día eran americanos. Estamos de turistas paseando desde Buenos Aires, Argentina. Vinimos primero a Portugal y bueno, distintas partes de España. Ahora estamos en Madrid hasta mañana y quisimos hacer una recorrida por Alcalá de Henares. Sabemos que es una ciudad muy antigua y tiene mucho que ver con Miguel de Cervantes Saavedra y que nació acá. Tiene muchísima repercusión, sabemos que fue 400 años de la muerte de Cervantes, se han hecho en todo el mundo distintos homenajes, exposiciones. Yo soy bibliotecaria universitaria, trabajo en la Universidad Nacional de La Matanza y bueno, sé un poco de esto. A mi papá le encantaba, le gustaba mucho el Quijote, lo leyó. Eso es lo que conozco bastante. Podemos ver que la repercusión turística es importantísima. ¿Qué países nos visitan más? Sí, la verdad que es increíble, pero no solamente ahora. Hemos de pensar que ya desde el siglo XVIII muchos visitantes venían a España precisamente buscando las huellas de Cervantes o las huellas de Don Quijote, porque también es verdad que ahí también tendríamos que distinguir entre ese turismo de la Mancha, ese turismo un poco de la novela, que al final a veces se ha convertido en realidad, y bueno, si uno hoy en día va al Toboso, en realidad va al Toboso que se ha creado a
partir de la propia novela y la propia imagen que tenemos de ella en el Quijote, ¿no? Y luego lo que tenemos Cervantes. Cervantes lo que tenemos es, en ese lugar de Alcalá de Henares, tenemos también la casa en Valladolid, que también es un foco de turismo, y luego tenemos algo fundamental, que es ese maravilloso siglo de oro, fascinante, en donde no solamente está Cervantes, está Lope de Vega, está Calderón, pero también está Velázquez, están los grandes músicos de cámara, que realmente hace que Madrid sea un lugar también especialmente buscado como turismo, y que realmente el barrio de las letras podría convertirse en uno de los grandes focos turísticos mundiales, porque ya no solamente es nuestro buque insignia Cervantes, sino todo lo que tiene detrás, que es un momento especial en donde lo español era lo universal. En donde en una corte como en Inglaterra, por ejemplo, Shakespeare estaba leyendo el Quijote y nadie fuera del Globe o nadie fuera de la corte inglesa podían conocer el inglés porque realmente era una lengua menor. Bueno, pues de la misma manera que en ese momento el español era lo que marcaba lo cosmopolita, pues es lo que tenemos que también recuperar en el siglo XXI para que ese turismo se convierta en un turismo de calidad, un turismo en donde, como lo veíamos en el reportaje, las personas quieran no solamente venir a disfrutar del sol, a disfrutar de las calles, de las cañas, sino también de toda esa historia que al final tiene una proyección enorme para el futuro. Y los premios Cervantes también se crean por esta importancia, ¿no? Y también tienen una gran repercusión mundial. Claro, tenemos a nuestro genio creador, teníamos que tener también un gran premio precisamente que diera cuenta de la labor de escritores que hubieran escrito en lengua española, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nombre se le podría poner mejor que precisamente a ese premio que reconoce toda una trayectoria, toda una vida, que precisamente el mejor escritor, no solamente por lo que escribió, sino por esa repercusión universal que estamos viendo en el programa, que todo el mundo lo reconoce, ese Quijote que es de todos, que en un momento a todos nos convoca, y realmente hace que ese premio Cervantes, que se entrega en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, también Alcalá de pronto otra vez se convierte en el centro, en este caso, de las letras en español, en donde realmente es una gran fiesta de la literatura y también una gran fiesta de la lectura, porque a fin de cuentas también estamos hablando mucho de Cervantes y del Quijote o de todas las obras de Cervantes. Si realmente no lo leemos y no lo disfrutamos, pues habremos hecho también un flaco servicio a este centenario, que realmente un autor lo es porque nos sigue todavía ofreciendo tantas cosas en sus letras y en sus textos, ¿no? A nivel nacional e internacional. Internacionalmente nos ha quedado claro en el reportaje, vamos a recordarlo. La repercusión internacional yo creo que se basa en dos líneas, una a través del Instituto Cervantes, con sus centros alrededor del mundo, en Asia, en Brasil, en Estados Unidos. No solamente son centros de cultura y de lengua española, sino que también transmitimos cultura, lengua, tradición. Por otro lado, tenemos la entrega de los premios Cervantes. Como ya sabéis, es un premio que emite el Ministerio de Cultura y tenemos el orgullo de tenerlo cada año aquí, en el Paraninfo. Lo más importante del premio es la repercusión internacional, dado que cada año se entrega un año a un escritor iberoamericano y otro año a un escritor español. No solamente se elige como referente de lengua y de escritura, sino como referente de una vida. Se elige unas personas que están vinculadas a la literatura, pero también a un proceso durante toda su vida, pues como figura pública, cultural. En este caso, este año ha sido a Fernando del Paso, el mexicano. Bueno, en España está muy metida el estudio de Cervantes dentro de la educación. ¿Podría decirse que esto pasa también en otros países? Bueno, pues lo curioso es que a veces pasa lo contrario. Es decir, hay países en donde el Quijote es lectura obligatoria en secundaria, cosa que lamentablemente hoy en España no lo es. Es decir, forma parte del currículum, hay que aprender algunos o estudiar algunos capítulos, pero realmente no es lectura obligatoria. Tenemos, por ejemplo, Chile, que sí que es lectura obligatoria, y sobre todo en países asiáticos, en donde en traducciones lo tenemos, ¿no? Y yo creo que esa es la parte fundamental, que es decir, el Quijote es una obra que tiene que estar desde el origen
conocido por los niños y por los jóvenes, no en ediciones eruditas de universitarios, sino precisamente cada época, cada persona tiene que tener también su lectura, su libro que tiene que leer, y yo creo que cualquier adaptación, ya sea una adaptación infantil, una adaptación juvenil o una adaptación al español moderno como una traducción al inglés moderno, son puentes para precisamente conseguir lo fundamental, que es que Cervantes está vivo precisamente porque le seguimos leyendo y todavía seguimos aprendiendo tanto de él, ¿no? Y es que es impresionante, lo has dicho, le seguimos leyendo 4 siglos después. Por eso mismo no sé qué destacar. Así que pido que lo hagáis vosotros por mí. ¿Qué destacarías? Pues complementando un poco lo que ha comentado ahora José Manuel, hay países en los que se encuentra uno con cantidad de ediciones para estudiantes, precisamente porque el Quijote forma parte del currículum escolar, ¿no? En Turquía, por ejemplo, en el Líbano, no sé si últimamente se sigue manteniendo, pero también igual hay una cantidad de ediciones impresionantes escolares. Destacar algo, ¿no? Pues es que lo que hemos hablado, ¿no? El legado tan universal, ¿no? Es muy difícil que absolutamente en todas las culturas este legado perviva y sea entendido y sea asumido, ¿no? Yo creo que ese es el gran valor, ¿no? El gran potencial y el gran éxito de Cervantes, ¿no? Desde pues alguna edición ya de principios del siglo XX del Quijote interpretado como un guerrero samurái en Japón, a otras interpretaciones distintas, ¿no? Sobre todo pues en la época socialista de la Unión Soviética, ¿no? Como un defensor de las libertades. Tiene tantas lecturas, tantas posibilidades, es tan eterno, ¿no? Que bueno, pues simplemente no hay más que hacer echar una mirada pues a la cantidad de obras musicales, óperas, obras de todo tipo, obras dramáticas basadas precisamente en los personajes de Cervantes y en el Quijote más en particular, ¿no? Repercusión al final, ¿no, José Sí, Manuel? hay algo fundamental también que es, ahora que estamos, no solamente el Quijote, sino Cervantes, yo destacaría algo fundamental. En esta época de tantas crisis y de tanto conflicto, en Cervantes hay algo fundamental que es el diálogo. Los personajes dialogan mucho, aprenden mucho en el diálogo, y en ese diálogo además nos tenemos que acostumbrar que dialogar no es hablar, sino también saber escuchar y tener que el que tiene delante tiene también muchas cosas que decirnos, el respeto al otro, y eso es precisamente lo que es Cervantes. Y si fuéramos realmente un poquito más cervantinos, tendríamos quizás una sociedad un poco más cívica, aprenderíamos más a escuchar lo que nos tienen que decir los demás y no a imponer nuestras ideas como si fuéramos las únicas, ¿no? Entonces yo por eso creo que Cervantes no solamente vive porque hace 400 años murió y le recordamos ahora, sino vive porque todavía sigue siendo una asignatura pendiente en toda nuestra sociedad, no solamente la española, sino en todo el mundo, en hacerla una sociedad mucho más cívica, mucho más cervantina, y en donde precisamente el diálogo se convirtiera en un elemento fundamental de nuestro comportamiento, ¿no? Una bonita reflexión. Muchas gracias. El Instituto Cervantes está presente en 5 continentes con 77 centros, entre los cuales destacan el Instituto Cervantes de Pekín y la Biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghái, por aportar un último dato que nos muestra la expansión de este legado. Si estáis o visitáis España, no cabe duda que Alcalá de Henares es un punto a visitar para conocerlo más a fondo. Hasta pronto.